En el siglo XVI, el antiguo pueblo de San Miguel tenía dos iglesias, una para ladinos y españoles y otra para indígenas. Se dice que cada grupo festejaban a su santo patrón de maneras distintas, disfrazándose y realizando bailes y danzas, entre otras costumbres que serían influencias culturales que en 1763 los pobladores llevarían con ellos a la nueva villa de Concepción, Villa Nueva. Estas influencias, tras evolucionar, dieron como resultado los enmascarados, que luego serían los fieros. La memoria popular villanovana se basa en los relatos del viajero y fraile inglés Thomas Gage para contar el origen de los fieros. Este fraile llegó a Guatemala en el siglo XVII y escribió la obra Los viajes de Thomas Gage en la Nueva España. En esta obra Gage describe diferentes aspectos culturales y sociales de los pueblos en los que vivió en Guatemala. Entre estos pueblos estaba el antiguo pueblo de San Miguel Petapa, hoy Villa Canales. Este fraile viajero describe aspectos culturales y sociales del pueblo de San Miguel Petapa. También describe cómo los indígenas de los pueblos en donde vivió festejaban sus fiestas patronales. Según Gage, los indígenas iniciaban los preparativos de la fiesta patronal con meses de anticipación. Se reunían para ensayar sus danzas en casas presididas por un maestro. Durante estos ensayos bebían chicha, chocolate, tocaban instrumentos como flautas y fagotes, golpeaban conchas, aullaban y cantaban. En cada casa había una manera de danza. Cada casa tenía un maestro que enseñaba a los otros las danzas. Según Gage, aunque los indígenas vivían bajo el yugo y la servidumbre, no dejaban por eso de ser de muy buen humor. Gage describe que el día del festejo patronal algunos indígenas se disfrazaban de animales, otros vestían muy bien de seda y telas finas, con una gran cantidad de listones y plumas. Según la naturaleza de la danza, estas iniciaban frente a la iglesia o cementerio. La danza principal que se practicaba entre ellos se llamaba toncontin. Los danzantes eran unos 30 o 40. La danza consistía en colocar un instrumento de percusión llamado tepanabal y bailar alrededor de él, los unos detrás de los otros. Consistía en una marcha en círculo, que duraba 2 o 3 horas en un mismo sitio. Después se iban a hacer lo mismo a otra casa. Practicaban también otra clase de danza que era como una caza de bestia salvaje. Cuando bailaban esta danza gritaban y hacían ruido hablándose entre sí, como en una comedia. Todos disfrazados de bestias, unos llevaban pieles pintadas en forma de león, otros de tigre y lobos. Llevaban sobre la cabeza gorros hechos como de animales, o se disfrazaban de águilas o aves de rapiña. Por otro lado, los españoles y ladinos introducen la encamisada o los encamisados a sus festejos patronales. Estos personajes eran personas a caballo ataviados de flecos y pañuelos de colores, llevaban traje español hecho con telas coloridas y brillantes, eran muy llamativos. En las fincas y casas que visitaban les convidaban bebida y comida. Estas encamisadas o los encamisados eran los encargados de anunciar los festejos patronales, llevar la décima y el programa de actividades de la fiesta patronal a las fincas. Según el antropólogo Mario René García Escobar, estos encamisados cobraron auge en el siglo XIX con la declaración del dogma de Inmaculada Concepción y la aparición de las quemas del diablo o fogarones. La encamisada es un festejo español basado en una batalla ganada por los españoles a los moros, milagro que se le atribuye a la Virgen de Concepción tras una visión en la que se les ordenó se vistieran con camisas blancas para confundir al enemigo. Este relato sobre el origen de la encamisada cambia en cada región de España en donde se festeja.
Tras el diluvio de San Dionisio en 1762 y la destrucción del antiguo pueblo de San Miguel Petapa, hoy Villa Canales, por las inundaciones de los ríos, se trasladó a los ladinos a un nuevo paraje. Al paraje Los de Varillas en 1763, fundando una villa de ladinos. Según la tradición oral, los nuevos pobladores trajeron estas tradiciones del antiguo pueblo de San Miguel Petapa, tradiciones que fueron evolucionando y fusionándose. En el nuevo asentamiento, durante el siglo XIX y principios del XX, probablemente se disfrazaban de animales, personajes del pueblo y la cosmovisión maya. Los encamisados también eran parte de los festejos patronales en el nuevo asentamiento y, como ya mencionamos, eran los que anunciaban las fiestas patronales y llevaban las décimas a las fincas. La tradición de los encamisados y enmascarados tenía un carácter más religioso y hasta 1968 ambas estaba en manos del Comité Religioso de Concepción, según el antropólogo Carlos René García Escobar. Aunque sus motivos de origen y esencia siguen siendo los mencionados al inicio, las formas de expresión se han transformado peligrosamente, amenazando la extinción de aquellas esencias. Conjeturamos, ya que según la tradición villanovana, el convite de los enmascarados surge como una burla a los españoles por un lado y, por el otro, como modo de alejar los malos espíritus o demoníacas influencias. Esto nos induce que el tal convite es un producto cultural de indígenas y mestizos. Con el tiempo, los enmascarados y los encamisados se fundieron en una sola forma de la tradición, los fieros. A principios del siglo XX no había premiación, se participaba por tradición y diversión. Hasta después de mediados del siglo XX se empezó a premiar a los participantes. Primeramente eran objetos o prendas de vestir o de uso común, luego fueron premios en efectivo. Los personajes a lo largo del siglo XX fueron variando con la popularización del cine y la televisión. A mediados del siglo XX la participación era individual y pareja. Años más tarde aparecerán los primeros grupos. En el año de 1998 el desfile casi se suspende por el huracán Mitch, sin embargo el desfile se llevó a cabo bajo lluvias y chubascos. En el año 2005 un rumor sobre la posible eliminación del desfile de fieros de las tradiciones villanovanas causa una manifestación frente a la Municipalidad de Villanueva. Ese mismo año 2005, luego de una serie de trámites e investigaciones y el trabajo del Comité de Fieros, el desfile de fieros es declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Nación. Antonio Fernández, el fiero mayor. La tradición oral asocia esta tradición a los relatos del fraile y viajero inglés Thomas Gage, también lo asocia con los encamisados. En realidad podría tratarse de una fusión cultural o sincretismo cultural entre ambas. Según la memoria popular en la antigüedad, los enmascarados bebían chicha durante el recorrido en cañitos o varitas de bambú. Según la tradición popular, con esta manifestación cultural en la antigüedad, los pobladores se burlaban de los españoles. También se dice que es para espantar a los malos espíritus o un homenaje a los fieles difuntos. Cualquiera que hubiese sido el objetivo o los objetivos en la antigüedad, lo que se pretende hoy en día es revalorizar la tradición por esas esencias, de lo que el imaginario colectivo villanovano le ha dotado, y para que las generaciones futuras sepan por qué lo hacen, y para que lo hacen, sin darle otro rumbo, como el darle prioridad a la competencia, el salir por ganar, por el premio, demostrar fama o estatus, o rivalizar con otros. Una de las características del desfile de fieros villanovano es el ingenio, la creatividad, la idiosincrasia y picardía para imitar situaciones del diario vivir o del drama humano, la satirización de políticos y recreación de hechos históricos y culturales del municipio. La tradición oral sostiene que si sales un año, debes salir por 7 años o tendrás mala suerte. Según la memoria popular, los fieros del siglo XIX y siglo XX no salían por premios. Como ya mencionamos, enmascararse tenía objetivos religiosos, que era anunciar las fiestas patronales, y mágicos como espantar los malos espíritus, o sociales históricos, burlarse de los españoles. Los fieros de Villanueva tienen características que no tienen otros convites de los pueblos de Guatemala.
Es la idiosincrasia del villanovano la que le ha dotado al desfile de fieros características muy peculiares comparado con otros convites del país. En el año 2005 se declaró Patrimonio Cultural de la Nación el tradicional desfile de fieros. La memoria popular fue fundamental para lograr tal declaración, basándose en sus orígenes indígenas y mestizos. Siendo un patrimonio cultural de la nación, debe preservarse su esencia y los conceptos que han surgido alrededor de esta tradición por medio de la tradición oral y los hechos históricos. Se debe transmitir a las nuevas generaciones los conceptos que giran sobre esta manifestación cultural. Es importante conocer y proteger la tradición, ya que forma parte de la identidad villanovana y evoca el sentido de pertenencia. La categoría tradicional folclórico es en la actualidad la categoría que busca exaltar la historia, cultura e identidad villanovana, conservando la esencia en su máximo esplendor de los orígenes de esta tradición. En realidad se pretende que el tradicional desfile de fieros se valore por su historicidad y los conceptos culturales concebidos a lo largo del tiempo por la memoria colectiva y el imaginario colectivo villanovano, por la exaltación de la cultura villanovana y por ser patrimonio cultural intangible del país. En el año 2020, debido a una pandemia que azotaba el mundo, se suspende por primera vez en la historia de los fieros el tradicional desfile. Sin embargo, un villanovano decidió salir y realizar el recorrido hasta el cementerio, ganándose el mote del Fiero 2020. Este personaje logró que los fieros continuaran invictos en la historia. En el año 2021 se erige un monumento a los fieros a un costado del parque, sobre la cuarta calle entre Quinta y Sexta Avenida, con el objetivo de exaltar esta tradición legendaria villanovana. Fieros en pandemia 2021. Los vecinos salen a las calles, algunos disfrazados, y realizan el tradicional recorrido a pesar de las restricciones y haberse suspendido el desfile. Como en 1998, cuando el huracán Mitch golpeaba el país y casi se cancela los fieros, en el año 2021. En medio de la pandemia, los fieros salieron a las calles, a pesar de las circunstancias, las restricciones y la cancelación del evento. Como en tiempos remotos, esta vez se salía por diversión y para no dejar morir una tradición legendaria, y para espantar los malos espíritus, que en este caso era el COVID-19. Y como un homenaje a los fieros fallecidos, y para parodiar a la sociedad como cuando, según dicen, los enmascarados se burlaban de los españoles. El motivo por el que se celebra el 1 de noviembre esta tradición, es porque con 30 o 40 días de anticipación a la fiesta patronal se acostumbraba a que los enmascarados y encamisados cumplieran unos de sus objetivos. Anunciar la fiesta patronal, convidar al pueblo al festejo, anunciar que en el lugar habría una fiesta. Fieros 2022. En el año 2022, el desfile de fieros vuelve a las calles luego de haberse suspendido oficialmente desde 2020 por el COVID-19. En el año 2022, el desfile vuelve a las calles con sus peculiaridades, imitación de personajes, un desborde de ingenio e imaginación. La categoría tradicional folclórico conserva la esencia de la tradición, con sus estampas del pueblo e imaginación, y la creatividad que va más allá de simples carrozas, ya que construyen tractores, carretas de bueyes, buses, trapiches y otras estructuras que imitan las reales, piezas únicas producto del ingenio villanovano. Las categorías internacional y disfraz se crearon porque los participantes, desde mediados del siglo XX, empezaron a incorporar personajes internacionales del cine con la popularidad de la televisión. En los últimos años, la participación femenina se ha incrementado. En el siglo XX solo participaban hombres, pero no era porque el comité o la municipalidad prohibiera la participación femenina, en realidad era porque las mujeres no se animaban a salir. A partir del siglo XXI se vio presente la participación femenina en forma creciente cada año. La categoría infantil se creó a principios del siglo XXI por la creciente participación de niños. Se decidió por parte del comité que debía haber una categoría exclusiva para los niños, ya que era un tanto desigual que compitieran con adultos. En el año 2022, la municipalidad tira la casa por la ventana con el festejo de este evento, aunque según varios villanovanos pareciera que es algo con fines políticos, ya que se hace alusión a la administración municipal actual con su logo escudo en toda la publicidad de los fieros, y no se observó una sola imagen con el escudo oficial del municipio. Este año los programas de actividades no contenían mayor información de la historia del tradicional desfile de fieros, según algunos vecinos, poniendo en evidencia que a las autoridades municipales no les interesa la historicidad de la tradición, sino lo que mueve, economía, publicidad, y
ya sea para espantar los malos espíritus, burlarse de los españoles, homenajear a los muertos, o ya sea su origen mestizo o indígena, o un sincretismo de ambas, el tradicional desfile de fieros debe ser un festejo que no debe perder sus esencias, ni los conceptos de los que el imaginario villanovano le ha dotado a lo largo del tiempo, ya que es la tradición oral junto a la historia la que le conllevó a ser un patrimonio cultural intangible de la nación. Se debe transmitir a las generaciones esta tradición, como un elemento de identidad y sentido de pertenencia, del que debemos enorgullecernos, sin caer en el lucro, aprovechamiento, la discordia, salir por un premio o salir por ganar. La preservación y salvaguardia de esta tradición es una tarea de todos los villanovanos. No hay fliero sin chicha, ni chicha sin fliero. Tradicional desfile de flieros, patrimonio cultural intangible de la nación.